Buenos días, hermanas, qué bendición poder estar de nuevo aquí reunidas. Un gran abrazo a cada una, pidiéndole al Señor que estén muy bien, que estén de verdad bajo el abrigo del Altísimo y que estén siendo muy bendecidas por el Señor. Esta mañana quise traer una pequeña reflexión de la palabra del Señor que nos enseña tanto, tanto, que nos guía, que bueno, es tan bella que debemos de sacar nuestro tiempo para estudiarla y para vivirla. Y quise estudiar un pedacito del Salmo 107, es un salmo un poquito largo, pero por lo menos estudiar una parte y más adelante estudiamos la otra parte. Vamos a estudiar hoy un poquito del versículo 1 al versículo 22. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de verdad que nos guíe, que podamos entenderlo y que pueda ser un alimento muy especial para nuestras vidas esta mañana. Voy a ir leyendo por partes y vamos como analizándolo, ¿verdad? Poquito a poquito. Yo sé que ustedes al estudiarlo van a encontrar muchísimas otras cosas, pero vamos a enfocarnos en algunas de las enseñanzas de este salmo. Este salmo es muy bello y bueno, lo leo en diferentes versiones y encuentra uno muchísimo, muchísimo que aprender. Voy a leer un pedacito del 1 al 3. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte, del sur, del este y del oeste. Entonces está llamándonos al agradecimiento. En primer lugar, el agradecimiento a Él. ¿Por qué dice? Porque Él es bueno y porque su amor es eterno. Qué lindo, ¿verdad? Darle gracias. Decirle, Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tu amor es eterno. Porque es un amor en el cual podemos confiar todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Ese amor nunca, nunca se va a terminar, el amor que Él nos tiene. Entonces nos llama a ser agradecidos por su grande amor, porque Él es bueno. Dice, díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo. ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Él nos ha salvado. En otra versión dice, díganlo los que el Señor ha redimido. Esa palabra me encanta porque redimir le podemos como sacar más. Redimir dice rescatar, sacar de la esclavitud, comprar, pagar el precio. Entonces, eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Pagó el precio para que nosotros fuéramos libres del pecado, libres de la esclavitud. Él nos rescató, nos sacó de la esclavitud, pagó por nosotros. Entonces, ¿quiénes lo adoramos? ¿Quiénes le damos gracias? A nosotros, que nos ha salvado del poder del enemigo. Qué hermoso, Él nos salvó del poder del enemigo. Y es para toda lengua y toda nación, porque dice que pueblos del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces esta salvación es para todo aquel que se vuelva a Él. Vamos a ir del versículo 4. Dice en esta versión, andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Andaban perdidos. En otra versión dice, andan sin rumbo alguno. ¿Qué es andar sin rumbo? No saber para dónde vamos. Estar perdido totalmente en un lugar donde no sabemos cuál es el camino correcto, cómo debemos de salir de ahí. No sé si ustedes alguna vez se han perdido, iban para algún lado y se perdieron, no saben por dónde van. Eso causa angustia, causa temor,
no sabemos para dónde coger, es algo muy, muy feo. Y dice que andábamos sin rumbo alguno, no encontrábamos el camino. Pienso mucho en la juventud, hay mucha juventud que anda sin rumbo, no sabe cuál es el camino correcto, nunca se le dio la instrucción, nunca se le hizo las señales que están en la palabra del Señor, porque cuando hay señalamiento, usted va siguiendo ese señalamiento y usted sabe que va por el camino correcto, usted sabe que no se va a desviar al camino equivocado, porque hay señales por todo lado. Y ellos no han tenido muchos las señales de la palabra del Señor. Mucha juventud anda sin rumbo. No han tenido la instrucción de la palabra, ni la señalización, ni el ejemplo de vivir como viven los hijos del Señor. Entonces esta juventud anda sin rumbo. Es una juventud que usted la nota triste, angustiada, llenos de temor, que les da igual coger para un camino, coger para otro, porque en realidad no saben para dónde va. Y entonces dice aquí que perdidos, andaban perdidos por el desierto arenoso. El desierto, un lugar de soledad, un lugar de cambios de clima muy fuerte, de inestabilidad, de peligros. El desierto donde hay serpientes, alacranes, animales muy peligrosos, muy venenosos. Entonces perdidos, y en ese lugar así andábamos nosotros, y hoy mucha juventud anda así, perdido en el desierto, donde tienen tantas situaciones difíciles, tantos peligros de muerte. Entonces andaban perdidos en el desierto, sin rumbo que seguir. Nosotros podemos ver que en Jesús hay un rumbo, hay un camino. Y Juan 14:6 nos dice eso: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros hemos encontrado ese camino, por eso tenemos que darle gracias, como dice este salmo, estar tan agradecidos, porque hubo tiempos de vivir en el desierto, tiempos difíciles, tiempos de llanto, de angustia, tiempos de una ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabíamos cuál era el camino correcto. Dice también en el versículo 5 que tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Qué triste es tener hambre y sed. Nosotros, gracias al Señor, aún no hemos vivido, y esperamos que el Señor nos guarde de no vivir esos tiempos donde no hay nada que comer. Pero aún peor es la sed y el hambre espiritual. Y gracias al Señor, Él nos llevó a ese conocimiento, a entender que Él era quien iba a darnos ese alimento espiritual. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Vean qué lindo, cómo Jesús es todo para nosotros. Primero es el camino, la verdad, la vida. Ahora Él nos ofrece ese pan y esa agua para que nunca más tengamos hambre y sed. Entonces, dice que cuando se encontraron así, o cuando nosotros nos encontramos así, dice en el versículo 6, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. En su angustia. Qué lindo tener un Dios a quien podemos clamar en esos momentos de angustia. Y yo le pido al Señor que todos esos jóvenes, todos esos adultos que estén viviendo así, sin rumbo,
sin dirección, puedan volverse al Señor y clamar, como dice esta palabra. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Sabemos que es lo que ellos necesitan, tan solo un clamor que salga del corazón y que le digan al Señor. Ellos necesitan su ayuda, necesitan cambiar. Dice el 7, después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Qué lindo encontrar en el Señor esa seguridad. Dice, encontraron ese lugar donde vivir. Nosotros hemos encontrado ese lugar especial cuando clamamos al Señor. Él nos llevó a un lugar especial. Tiene una herencia preciosa para nosotros que es la vida eterna. Entonces aquí podemos ver en primer lugar andar sin rumbo, andar con hambre, con sed, en un lugar peligroso como el desierto. En el versículo 10, encontramos del 10 al 16, voy a leerles. Dice que vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y de las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban y nadie los ayudaba. Pero en la angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción, los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce e hizo pedazos barras de hierro. Aquí nos habla de otra situación que tenemos al desobedecer, al no seguir la señalización que el Señor nos da en su palabra, y es vivir en oscuridad. Vivir en oscuridad es no ver la luz del Señor. Dice que nos trae tristeza, nos trae prisión, cadenas, nos tiene atados la oscuridad de la maldad. Nos trae duros trabajos. Tropezamos y nadie nos ayuda. Y así es, cuando estamos lejos del Señor, hay oscuridad. No vemos con claridad por dónde tenemos que ir. Tropezamos. Hay dolor, hay angustia. Y no hay quien nos levante, quien nos ayude. Pero es algo muy triste porque dice, por no obedecer, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Eso nos había traído a nosotros toda esa oscuridad, todo eso tan triste, esas cadenas. El pecado nos aprisiona. El pecado, nosotros somos esclavos del pecado. El pecado nos va a mandar, nos va a ordenar y vamos a vivir en tristeza. Por eso, por la desobediencia que tenemos. Pero también tenemos promesas del Señor hermosas. Él dice en Juan 8:12, Jesús volvió a hablarle a la gente y dijo, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en oscuridad, pues tendrán la luz que le da vida. No es una luz humana como cualquiera, es una luz que nos da vida. Entonces, vea qué lindo, hemos visto cómo Jesús es el camino, cómo Jesús nos sacia el hambre y la sed, cómo Jesús ahora nos habla que es la luz. Y también en el Salmo 119, 105 nos dice
como nos dice, yo soy el no, perdón, nos dice, ya se me fue la palabra, pero ya se las digo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso. Él es la lámpara. Él es quien alumbra nuestro camino. En Él tenemos esa luz que necesitamos para salir de oscuridad. Y aquí en esto que leímos nos vuelve a repetir cómo es tan solo como un clamar en esos momentos que nos sentimos aprisionados por el pecado, para que Él venga a nuestro rescate cuando clamamos en medio de la angustia. Y dice que Él vino y rompió las puertas, hizo pedazos las puertas de bronce, hizo pedazos las barras de hierro. Es hermoso como estos metales son metales muy fuertes y el Señor los hizo pedazos. Y estamos estudiando en lo que hemos estudiado con la pastora Nancita de las metáforas, y entonces podemos ver aquí, es una metáfora, pero nos hace entender claramente de cómo el Señor puede despedazar cualquier situación que nos tiene presos, tanto a nosotros como a muchos otros, por lo que debemos de orar y clamar por los que están presos, porque sabemos que el Señor tiene el poder para despedazar toda puerta de bronce, toda barra de hierro que los tenga bajo esclavitud. Y vamos a ver por último del 17 al 20, donde nos dice así: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. ¡Qué hermoso! Otra de las circunstancias del pecado, dice que por sus propias maldades y pecados estaban enfermos. Muchas veces estamos enfermos por el pecado, por la falta de perdón, por muchas otras circunstancias del pecado. Estamos enfermos, ni siquiera dice que no soportaban el alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Pero vuelve a insistirnos, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. En Lucas podemos recordar aquella historia del centurión y el criado que estaba enfermo. Y el centurión, en el entendimiento que él tuvo, él le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué hermoso. Es lo mismo que nos dice aquí. Dice que una palabra fue lo que vino para traer la sanidad. Envió su palabra y los sacó y los libró del sepulcro. Y vuelve a repetir: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Qué hermoso, nos motiva a dar agradecimiento al Señor, agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y nos manda a dar testimonio. Dice que hablemos con alegría de sus actos. Tenemos que hablarle a otros con alegría de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que esta semana analicemos aún más esta parte de este salmo, que es una poesía hebrea, que es diferente a nuestras poesías. Dice que la poesía hebrea no tiene ni ritmo ni rima,
pero que sí reabunda repitiendo, enseñando con otras palabras lo que quiere decir. Así que este salmo nos está enseñando mucho a ser agradecidos de todo corazón con el Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno y por cada cosa que ha hecho en nuestras vidas, como en esta parte que hemos estudiado, nos ha enseñado el camino. Él es nuestro pan, nuestra agua, quita nuestra sed y nuestro hambre. El Señor es nuestra luz, nos guía y es nuestro sanador. Y qué lindo también podemos clamar, venir ante Él en el momento de aflicción, dice, en el momento de aflicción, en la angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Que Dios las bendiga y que esta palabra sea una palabra que dé mucho fruto en nuestras vidas. Un gran abrazo y bendiciones.